Lamentable lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pues esta vez no fue un simple intercambio de palabras, fue el retrato perfecto de dos visiones del país chocando de frente. Por un lado, legisladores que intentaron dar dignidad, respeto y sentido humano a los minutos de silencio. Por el otro, una oposición incapaz de entender el momento, desesperada, oportunista y dispuesta a manosear incluso el dolor ajeno, con tal de meter agenda política donde no corresponde. Pero como ya es costumbre, la oposición no soportó quedarse fuera del reflector. Cuando el momento exigía silencio, ellos eligieron el grito. Cuando el momento pedía respeto, ellos metieron insulto. Cuando el momento pedía altura política, respondieron con bajeza, provocación y desdén. Pero lo más brutal es cuando un diputado de la oposición rompe el orden, insulta al pleno, acusa de hipócritas a Morena y a la 4T, diciendo que también quería un minuto de silencio, pero por los muertos del tren interoceánico, acusando a Morena y a la Cuarta Transformación de ser hipócritas, afirmando que en México hay miles de muertos y desaparecidos todos los días y que según él, la 4T nunca dice nada, un discurso agresivo, oportunista y profundamente deshonesto. Me han solicitado el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez, de Movimiento Ciudadano, diputado, así es, la diputada María Magdalena Rosales, del Grupo Parlamentario de Morena. También el diputado Arturo Hernández Tapia. Si son tan amables, lo hacemos en... ¿La diputada Abreu? También, ok. Si les parece bien, lo hacemos en ese orden, entendiendo que las dos primeras solicitudes son para minutos de silencio y de ser así, les rogaría pudiéramos efectivamente escuchar las dos posiciones y hacer el minuto de silencio correspondiente y posteriormente el diputado Arturo Hernández y posteriormente la diputada Abreu. Adelante, si son tan amables de poner audio a la curul del diputado Pablo Vázquez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Es para solicitar un minuto de silencio por Esteban Garay, quien el día de ayer falleció a los 91 años, un servidor público al servicio de México, histórico, integrante de este Congreso de la Unión, diputado de la 50 legislatura, en aquella legislatura histórica de 1976 a 1979, un mexicano que siempre estuvo al servicio de las personas, cuya brújula siempre fue hacer lo correcto en la política, un maestro de muchos y de muchas políticos en el país, particularmente en Jalisco, don Esteban Garay, fundador y primer presidente de la agrupación política estatal Alianza Ciudadana, un mexicano que merece ser recordado y conmemorado por este Poder Legislativo. Claro que sí, diputado, así se hará. La diputada Magdalena Rosales. El diputado Godoy está solicitando el uso de la palabra para el mismo tema del diputado Vázquez Agüet. Adelante, diputado Godoy. Gracias. Sin duda, el reconocimiento que hace el diputado Vázquez merece ser reconocido también por todos nosotros. Esteban Garay, de origen español, un gran especialista en la materia electoral, era pareja de una compañera de generación mía, María Eugenia Arias Bocanegra, y le va a hacer falta al país plumas, voces democráticas y críticas como lo fue él.
Felicito a Movimiento Ciudadano por proponer este minuto de silencio por ese gran mexicano que fue Esteban Garay. Muchas gracias. La diputada Guadalupe, entiendo es para este mismo tema. Si son tan amables, ponerle audio, por favor. Gracias, presidenta. Para no ser repetitivos como en otras ocasiones y aprovechar, también nos pueda conceder un minuto de silencio para nuestra compañera Susana Quintana, quien falleció la semana pasada y colaboró en esta Cámara de Diputados durante muchas legislaturas. Muchas gracias. Así se hará, diputada. El uso de la palabra ahora es para la diputada Magdalena Rosales. Diputada, adelante. Sí, con todo el respeto, presidenta, y por la importancia de estos minutos de silencio que se han solicitado, yo quisiera pedirle que el minuto de silencio fuera para las personas que se mencionaron, y el minuto de silencio que yo voy a pedir es muy especial y quisiera que se diera ese minuto de silencio en particular para el que yo solicito. ¿Tiene este pleno a bien ponerse de pie? Permítame, diputada, ¿para qué asunto? Permítame, diputada. Sí, permítame, diputada. Si son tan amables de poner el audio en la curul 63. A la diputada Sandoval. Sí, yo también quisiera pedir un minuto de silencio en este mes tan importante y en este día para todos aquellos niños que han muerto a raíz de la enfermedad del cáncer. Gracias. Así se hará, diputada. Si este pleno es tan amable para ponerse de pie y guardar un minuto de silencio como lo ha solicitado el diputado Pablo Vázquez Agüet. El vicecoordinador se llama. Sí, vicecoordinador. Solicitud misma que ha acompañado el vicecoordinador Leonel Godoy, de la solicitud de la diputada Mónica Sandoval, de la solicitud de la diputada Guadalupe Morales. Si son tan amables, ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. Antes de pasar con la diputada Rosales, la diputada Vanessa está solicitando uso de la palabra. Adelante, diputada. Presidenta, para solicitar un minuto de silencio por nuestro compañero presidente municipal de Taretán, Michoacán, Francisco Venera García, quien falleciera hace algunos días. Así se hará, diputada. Tengo atrás una solicitud adicional. Sí, el diputado Jesús Fernando García. Diputado García, ¿es así? Adelante, diputado. Bueno, agradecerle, presidenta. Desde este pleno hago un atento llamado a las autoridades correspondientes en demanda a que se agilice la búsqueda de los 10 trabajadores mineros de Sinaloa desaparecidos la semana anterior. Es necesario que se agoten todas las líneas de investigación para encontrarlos. Manifiesto mi acompañamiento y apoyo moral
a las familias de los desaparecidos. Que la búsqueda y los resultados que espera la sociedad sinaloense sean un precedente para brindar la seguridad que esperan las actividades productivas. Hago pública y respaldo también la demanda de justicia para el esclarecimiento del atentado que sufrieron los diputados locales Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, la semana pasada. Vaya nuestra solidaridad para ellos y demanda para que se castigue a los responsables de este muy lamentable atentado y que se establezca pronto su salud. Que así sea. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputado. El diputado Hernández Tapia también ha solicitado la palabra, entiendo, para el mismo tema. ¿Es para otro tema? Ah, perfecto, diputado. Si usted me permite, necesitamos resolver, digamos, o dar trámite a otras dos peticiones más. Solamente un segundo, discúlpeme, porque fue de hecho la suya una de las primeras peticiones para el día de hoy. La diputada Magdalena Rosales, adelante, diputada, solamente con la súplica. La diputada Vanessa López ha solicitado un minuto de silencio. Si usted nos autoriza a hacerlo junto esta mesa directiva, si no es así, serán por separados. Adelante, diputada. Permítame, Presidenta, la solicitud del minuto de silencio es muy especial por las más de 100 muertes, asesinatos cometidos en la invasión a Venezuela. Pareciera que América Latina no está pendiente de lo que sucede en otras latitudes de nuestro continente. Son más de 100 asesinados en la invasión a Venezuela de una manera impune, en donde familias venezolanas, pero también mexicanos y mexicanas que tienen familia en Venezuela, fueron asesinadas. Por eso es que el minuto de silencio que yo pido es especial. Son más de 100 muertes de una manera impune, de una manera violenta y no esperada jamás por el pueblo venezolano. Es por eso que pido el minuto de silencio y que estos sucesos no se repitan en ninguna parte del mundo. México es parte de América Latina y tenemos los mexicanos y las mexicanas que tener una consideración, un luto por los asesinados en este país tan digno como el nuestro. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputada. Me está pidiendo el uso de la palabra el diputado José Luis Sánchez. Pregunto si es para el mismo tema. ¿Es así? Si es tan amable, diputado. Presidenta, me parece que este pleno, esta soberanía, no puede guardar silencio cómplice frente a la acción intervencionista y criminal del imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica, personificada por ese fascista de Donald Trump, que decidió realizar una invasión y una agresión armada en contra de un pueblo hermano que no se somete a sus designios. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la independencia y de la soberanía, y no vamos de ninguna manera a callar frente a las violaciones de la legalidad internacional, y por ello aprovecho este momento para condenar ese acto criminal, cobarde y fascista del imperio norteamericano, y para sumarme también a la petición del minuto de silencio en favor de esos patriotas e internacionalistas que estaban cumpliendo una misión dentro del marco legal nacional e internacional. No tienen derecho a asesinar ni a violar la legalidad internacional, ni Donald Trump ni ningún imperio. Gracias, diputado. El diputado José Hinojosa está solicitando la palabra. ¿Es para este mismo tema, diputado Hinojosa? Si son tan amables, ponerle audio a la curul 25, por favor. Ya. Bueno,
también yo quisiera pedir un minuto de silencio por todos los muertos del tren interoceánico y que son una bola de hipócritas que estén pidiendo minuto por todos los que de Venezuela y de otros países, cuando aquí en México, en nuestro país, todos los días matan miles de personas y desaparecidos y nunca dicen nada los diputados de Morena y la 4T. Bola de hipócritas. El diputado, el vicecoordinador Godoy, adelante, diputado. Diputado, es una pregunta, ¿si es para el mismo tema o podemos ya ponernos de pie y hacer… Es el tema. Adelante, vicecoordinador, tiene usted el uso de la palabra. Sí, presidenta, yo creo que la propuesta de la diputada Magda debe de respetarse. Aquí se han hecho propuestas de otros minutos de silencio con personajes de la derecha que no estamos de acuerdo, pero hemos respetado ese planteamiento que ha hecho en su momento algún legislador de la derecha. Creo que lo menos que debe de hacer este legislador que usa uso de la palabra es respetar la propuesta y es libre manifestación de la diputada. Por eso yo creo que debe darle lugar a la petición de ella. Muchas gracias. Gracias, diputado. Esta presidencia está justamente tramitando una petición exprofeso de la diputada Magdalena Rosales. Si no hay nadie más a propósito de esto, les pediría que pudieran… La diputada Zavala. Diputada Zavala, es para el minuto de silencio de la diputada. Adelante, diputada Zavala. Sí, yo creo que es muy importante que el minuto de silencio no lo aprovechemos para hacer una agenda política que por supuesto estamos dispuestos, el Partido de Acción Nacional, de defender la democracia y los valores democráticos del pobre pueblo de Venezuela que ha sufrido una dictadura. Si vamos a hacer los minutos de silencio, porque de todos modos se tratan de vidas humanas, hagámoslo completo. También hay presos políticos que murieron en la cárcel y es una demanda de todos los días y que incluso en estas semanas también han metido a muchos presos políticos. Por ellos también el minuto de silencio. Gracias. Porque lo que la oposición nunca dijo es que ellos sí guardaron silencio cuando gobernaban. Guardaron silencio cuando los niños de la guardería ABC murieron calcinados por la corrupción del viejo régimen. Ahí no pidieron minutos de silencio, ahí protegieron a los responsables. Guardaron silencio frente a las miles de víctimas de la llamada guerra contra el narco, una guerra que desangró al país bajo gobiernos neoliberales. Guardaron silencio ante los desaparecidos, las fosas clandestinas, las ejecuciones, porque ese horror era parte de su modelo de poder. Y como si no fuera suficiente, apareció Margarita Zavala intentando limpiar la imagen de la oposición, diciendo que ellos también se preocupaban por el pueblo de Venezuela. Pero la realidad es terca. Su gobierno normalizó la muerte, justificó la violencia y convirtió el dolor del pueblo mexicano en estadísticas. Hoy vienen a hablar de solidaridad internacional cuando nunca tuvieron solidaridad en México, y aquí el contraste es demoledor. Mientras la oposición usa el dolor como arma, la 4T insiste en separar el luto del golpeteo político. Mientras ellos buscan convertir los minutos de silencio en tribuna electoral, los legisladores de Morena llaman al orden, al respeto y a la institucionalidad. Mientras ellos politizan la muerte, la 4T defiende la dignidad de la vida. Gracias, diputada. La diputada Margarita García, entendiendo que no estamos, estamos cerrando ya para hacer el minuto de silencio, pregunto si es para este tema o es para otro tema. No, para el mismo Adelante, tema, diputada. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto que me uno a la petición de las compañeras y compañeros que han pedido un minuto de silencio. Y efectivamente están sucediendo muchas cosas en México, así como sucedió en su tiempo en la guardería ABC. También pido un minuto de silencio y yo creo que ahí sí tendríamos que ser un poco cautelosos porque abrimos mucho la boca, pero muchos hipócritas no se sienten hoy mexicanos y mexicanas.
están con quienes están invadiendo países y ellos son los responsables de los asesinatos que suceden en otros países. Es cuanto, diputada presidenta. Le solicito amablemente se puedan poner de pie y si este pleno aprueba que abramos una agenda a propósito de lo sucedido en Venezuela con las distintas visiones políticas e ideológicas que hay, por supuesto esta mesa directiva y esta presidencia está totalmente de acuerdo en que suceda. Si es así y los coordinadores lo aprueban, evidentemente podemos hacerlo. Si son tan amables, ponerse de pie para guardar el minuto de silencio solicitado por la diputada Rosales. Con su permiso, presidenta, yo quisiera solicitar un minuto de aplausos para la población de Minnesota y en particular de las ciudades de Minneapolis y St. Paul y también para la población de Michigan que se han levantado siendo ciudadanos norteamericanos y en su mayoría anglosajones en favor de los migrantes y de manera pacífica han logrado frenar lo que es a todas luces una injusticia cometida contra las personas que llegan a trabajar y que ha costado incluso la vida de ciudadanos norteamericanos. Eso me recuerda un movimiento que propuso que por la vía pacífica y sin romper un vidrio se lograra frenar la gravísima injusticia que el sistema neoliberal impuso en este país. Por ello, pido un minuto de aplausos para esa población que estoica se ha enfrentado en favor de los migrantes. Gracias, diputado. Con mucho cariño y mucho respeto, esta mesa directiva agradece a todos sus posiciones. Y entonces viene lo más indignante, el caso del niño asesinado en Oaxaca. Una diputada exige respeto, exige silencio, exige justicia y recibe aplausos, no por error técnico, sino por una descomposición total del sentido político de quienes ya normalizaron la violencia durante décadas de gobiernos neoliberales, gobiernos que miraron hacia otro lado mientras morían niños, mujeres y trabajadores, y el día de hoy fingen indignación selectiva. Aquí se les cae la máscara. Políticas públicas, ideológicas, nacionales o incluso internacionales, pero no vamos a continuar con una pseudo discusión. Si hay que abrir agendas políticas, abrámosla. Si hay que abrir un proceso deliberativo por cada visión, abrámoslo. Me parece que vamos a continuar como históricamente se ha hecho en este pleno, respetando la dignidad de las personas en su vida y en su muerte a propósito de los minutos de silencio, intentando en lo posible no politizar con ese tema. Por tanto, diputado, agradecemos si su grupo parlamentario y los demás grupos parlamentarios agendan agenda política. Esta mesa estará absolutamente complacida con que eso suceda. La diputada Marta Araceli Cruz efectivamente ha solicitado desde hace un rato ya, y discúlpeme, diputada, el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, diputados. Quiero pedir un minuto de silencio porque hace unos días en el estado de Oaxaca, para variar, donde se vulneran los derechos humanos de los niños, las niñas y las mujeres, fue asesinado un niño en San Miguel Panixtlahuaca a manos de policías municipales. Por eso pido un minuto de silencio y que no se olvide a estos niños, que se les pongan nombres y que se les otorgue justicia. Si no se les brindaron las adecuadas atenciones para sus derechos humanos, por lo menos que tengan justicia. Un minuto de silencio, por favor. Gracias. Gracias, diputada. Por supuesto, si es tan amable, yo les pediría con todo afecto, de verdad, que incluso si hacemos referencia a alguna persona, pudiéramos dar su nombre y su apellido, para saber exactamente, evidentemente, cómo acompañar en este momento tan complejo. La diputada
Aguilar, es pregunta, diputada, es para un minuto de silencio. Pregunto al Pleno, ¿alguien más desea hacer un minuto de silencio para que este Pleno rinda homenaje a alguna persona fallecida? ¿Es usted, diputada? ¿Es para ese mismo tema? Si son tan amables, ponerle a la curul 198 audio. Ahí está. Muchas gracias, Presidenta. Es para sumarme a la petición del diputado que ha solicitado un minuto de aplausos. Me parece que se ha solicitado de manera completamente neutra y es en apoyo a los miles, millones de migrantes que hay en Estados Unidos, mexicanos, y él está haciendo una solicitud de minuto de aplausos no para meterse en ningún tema interno de Estados Unidos, sino para solicitar un minuto de aplausos por la valentía que ha tenido el pueblo norteamericano, que es de reconocimiento, y lo hemos hecho aquí. No se trata de un posicionamiento a favor o en contra ideológico, ni es una agenda política, porque no corresponde a materia de política interna mexicana, sino un reconocimiento a un pueblo que se ha solidarizado con los mexicanos. A mí me parece poco dudoso que la presidencia no quiera solidarizarse con los millones de migrantes mexicanos que hay en Estados Unidos, y le solicitaría que reconsidere. Gracias. Gracias a usted, diputada. Esta presidencia ha sido absolutamente respetuosa. Esta presidencia reconoce la importancia de los migrantes que toda vez que no han tenido condiciones de seguridad, de salud o de vivir en paz en este país, han tenido que emigrar a otras naciones. Por supuesto que siempre será mi solidaridad. En esta generación llevamos primera, segunda y tercera generación de mexicanos en Estados Unidos, así es que por supuesto siempre tendré una consideración hacia los migrantes. Todos tenemos familias migrantes, creo, o millones de mexicanos tenemos familias migrando. Creo que he sido suficientemente clara y respetuosa, diputado. Si abrimos el debate, con todo gusto. Yo soy una parlamentaria de carrera y con todo gusto podemos abrir el debate si los grupos parlamentarios así lo definen. Para eso es el Parlamento, para hablar, para que nos pongamos de acuerdo y para que podamos resolver la vida de las y los mexicanos en México y en Estados Unidos. Si son tan amables, les solicito ponerse de pie para guardar el minuto de silencio que ha solicitado la diputada. Una corrección, la diputada Marta Araceli Cruz es del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Arturo Hernández Tapia. Adelante, diputado Tapia, a sus órdenes. Gracias, Presidenta. Me permito desde esta soberanía, a nombre de los diputados y diputadas mexiquenses de la Ciudad de México, entiendo de todo nuestro grupo parlamentario del país, para expresarle nuestro más amplio reconocimiento al Gobierno de México, presidido por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la inauguración del tren interurbano Toluca-México, el Insurgente. Es una obra que brindará grandes beneficios a dos de las más importantes zonas metropolitanas de nuestro país, que lo son el Valle de Toluca y el Valle de México. Sin lugar a dudas, traerá amplios beneficios sociales y económicos a quienes cotidianamente recorremos esta vialidad. Con hechos, con obras como el tren interurbano, el Insurgente, la doctora acalla voces vociferantes y combativas y nos demuestra que cumplir es lo que cuenta. Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, diputado. Tengo una última solicitud y pregunto si no hay ningún otro orador o oradora que desee hacer uso de la palabra para que ya podamos acudir al acuerdo. La diputada Rocío Abreu concluye con ella, si no hubiera otra intervención, esta ronda. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Quiero aclarar algunas versiones erróneas que se han difundido respecto a Pemex. Excluyó a Campeche de la lista de estados petroleros en el 2026. Es completamente falso esto. He estado en comunicación con el director de Petróleos Mexicanos, el director Víctor Rodríguez,
y efectivamente es errónea esta versión. Esto se refiere precisamente a una confusión en relación a cambios de algunas clasificaciones de ciertos datos estadísticos. Pero quiero ser muy clara, y sobre todo como presidenta de la Comisión de Energía, el peso que tiene Campeche en el tema petrolero nacional. Nosotros somos los productores del 46% de la generación de producción petrolera a nivel nacional en el país, y siendo el estandarte en su momento de Cantarell con más de 2 millones de barriles diarios. No solo esto, hemos hablado con Raúl Ojeda desde un año, así como el director de Petróleos Mexicanos, sobre la responsabilidad social para el estado de Campeche y en particular para el municipio del Carmen. Hay un interés particular y precisamente desde aquí señalamos que vienen proyectos para levantar la producción petrolera. Estamos trabajando con sector privado, estamos trabajando para poder elevar la producción que impacta económicamente directamente al estado de Campeche, como Veracruz también y Tabasco. Entonces quiero dejar muy claro este punto, que es precisamente, si algo tiene Campeche, es tomado en cuenta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la responsabilidad que tiene con el compromiso con mi estado y con mi municipio. Y también vienen acciones precisamente para el fortalecimiento en relación al PACMA, y se van a tener acciones para el fortalecimiento en materia de salud y en educación para el estado de Campeche, pero específicamente, sobre todo con el ímpetu en Ciudad del Carmen. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, diputada. Me informan que la diputada Marta Araceli Cruz nos daría al Pleno el nombre del niño. Adelante, por favor, diputada. Buenas tardes. Por seguridad no lo damos, pero quiero hacer un llamado atento a esta Cámara y a los diputados que se encuentran aquí, porque tienen una visión adultocéntrica y que lo que menos les importa son las niñeces. Yo pedí 1 minuto de silencio y lo que otorgaron fueron aplausos para un niño asesinado de 10 años. Si eso les parece normalizar la violencia, adelante, pero no le hemos brindado seguridad a nuestros niños y nuestras niñas mexicanas y hoy lo demuestran así. ¡Qué falta de respeto a la niñez! Me indigna que ustedes actúen de esa manera cuando aquí estamos para garantizar los derechos humanos de todos los niños mexicanos. Que quede en su conciencia que lo único que hicieron fueron aplaudir a estos que violentaron a este niño. Gracias, es cuanto. La oposición no está preocupada por Venezuela, por Oaxaca, por los migrantes ni por los desaparecidos. Están preocupados por no perder relevancia. Por eso meten temas donde no van. Por eso revientan momentos solemnes. Por eso confunden el silencio con debilidad y el respeto con censura. Y al final el contraste queda grabado a fuego. El neoliberalismo grita, insulta, politiza la tragedia, desprecia la institucionalidad y normaliza la violencia, mientras que la 4T pone orden, separa el debate del duelo, defiende la dignidad humana y muestra que gobernar y legislar no es vociferar, sino responder con hechos. Este diálogo no deja dudas. Cuando se trata de respeto, humanidad y responsabilidad histórica, la oposición vuelve a quedar fuera de lugar. Y la 4T una vez más demuestra que no todo vale en política, aunque a algunos les arda aceptar. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.